Nada, muy buenas a todas las personas que nos estén viendo después cuando hayamos decidido pues colgar este vídeo y tengo el gran placer de hablar con el doctor Gabriel Rubio. Muy buenas, Gabriel. Pues muy buenas tardes, mañanas o noches, depende de quién nos esté viendo y a qué hora. Maravilloso. Gabriel, yo te había conocido pues mediante charlas, podcasts que he escuchado de ti que me han gustado mucho. Siendo sincero, ¿no? Yo soy uno de esos psicólogos que he tenido algunas épocas incluso antipsiquiatría, ¿no? Relativamente escéptico y en los últimos años he sido bastante más moderado, especialmente porque a lo largo de estos años también he tenido la suerte de ir conociendo pues médicos y psiquiatras que creo que tienen una visión más realista, digamos, realista sobre pues, muchos problemas psicológicos y sobre todo personas como tú, Gabriel, que se atrevan a hablar abiertamente de lo que sabemos hoy en día del alcohol, del alcoholismo y sobre todo que tienes, bueno, más de 40 años de experiencia en Sí. todo el meollo, Bueno, que se dice pronto. efectivamente, terminé la carrera y yo, aunque soy conquense de nacimiento, pero cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres emigraron a la Comunidad Valenciana y estuve allí toda mi infancia, mi adolescencia, y cuando terminé la carrera me vine a Madrid. Y bueno, desde los 2 o 3 primeros años de mi actividad, eh, los problemas por el alcohol llamaron mi atención y bien porque me gustaba digamos, tratar con personas con alcoholismo y porque luego también desde el punto de vista docente e investigador, pues me posibilitó hacer lo que me gustaba. Sí, la verdad es que no lo he dejado nunca porque siempre me ha dado más de lo que yo he pedido y por eso entre otras cosas, por eso estoy aquí hoy contigo. Qué maravilla, qué maravilla. Por cierto, mi padre también es de Cuenca bueno, yo también me he criado en Valencia y tal, o sea que hay una Fíjate. similitud, ¿no? Familiar, detallitos. Bueno, te quería preguntar, Gabriel, eso llevas muchísimos años dedicados al estudio y tratamientos del alcoholismo. ¿Qué crees que fue lo que te marcó, motivó para centrar tu carrera en este área? Bueno, ¿sabes qué pasa, Luis Miguel? Hay veces que cuando uno lleva cumpliendo años y mm, mira para atrás, ¿no? Y en función de lo que hago ahora, de lo que me gusta, tu historia la interpretas en función de esta realidad. Llevas las gafas de 65 años con una trayectoria y en muchas ocasiones intentas reconstruir el camino que te ha llevado aquí en función de dónde estás, ¿no? Entonces, yo no sé si lo que te voy a contar marcó un cambio de rumbo, pero así es como lo vivo, ¿no? Yo llego a Madrid y estaba trabajando en una clínica como becario, ¿no? Entonces, una persona, un abogado que había ingresado para desintoxicarse de su adicción al alcohol, una noche murió. Eh, yo era un becario, pero a ese paciente lo veía todos los días, ¿no? Y ese paciente murió eh, porque ya sabes que en algunas ocasiones, rara vez, pero puede ocurrir, el síndrome de abstinencia al alcohol puede tener graves complicaciones. Este hombre tuvo una complicación seria, tuvo una crisis epiléptica. Las crisis epilépticas hay veces que digamos, todo tu cuerpo se contractura y esta persona, con la contracción de la mandíbula, se mordió la lengua, se la tragó y murió asfixiado, ¿no? Y a la mañana siguiente, cuando yo me enteré de lo que había ocurrido, hombre, era un paciente al que yo veía todos los días, ¿no? Y se me quedó ese mal cuerpo que se le queda, me imagino que también a los psicólogos, pero luego a los médicos, ¿no? Y pensé que, que tenía que saber más cosas sobre el alcoholismo, más allá
lo que me pudieran enseñar el adjunto que estaba conmigo o de los libros, ¿no? Entonces, yo en aquella época vivía en la clínica, estaba recién llegado de Madrid, la clínica me ofrecía un lugar donde poder dormir, comer, y pregunté dónde se entera uno de esto del alcoholismo, ¿no? Y entonces me dijeron, hay una Asociación Española de Exalcohólicos, donde van médicos y psiquiatras a colaborar con la asociación. Ve y que te informen. Y fui una tarde, cuando yo salía de la clínica, fui una tarde, me encontré con el presidente de esa asociación y con un médico, el médico doctor Otero, ¿no? Y me recibieron y me dijeron que si quería ir, que podía ir, que mi tarea era, como yo quería aprender, pues era sentarme. Me dijo, ¿qué día quieres venir? Y dije, bueno, ¿qué día tenéis posibilidad de que yo venga? Los lunes, pues los lunes. Entonces, yo me sentaba, eran grupos de ayuda mutua, Luis Miguel, yo me sentaba al lado del moderador y yo escuchaba, ¿no? Y si alguien hacía alguna pregunta que el médico podía contestar, contestaba. Y si no, pues yo iba y aprendía, y así fue como surgió el atractivo que desde siempre tuvo el alcohol y el alcoholismo para mí. Entonces, la cuestión es, que no me voy de las ramas, aquello fue lo que, bueno, esto es lo que te cuento, ¿no? Es decir, que yo no sé si no hubiese ocurrido eso, pero bueno, así fue como digamos, aquello suscitó mi interés. Yo luego tuve que estudiar para aprobar el MIR. Durante los años que estudié para aprobar el MIR, trabajé en lo que antiguamente era el Plan Regional sobre Drogas, en un centro que había en San Blas para la atención de personas con adicción a la heroína, que también, porque me atraía, ¿no? Cuando aprobé el MIR, pude elegir y elegí irme al Hospital La Paz. Ahí el jefe de servicio, el profesor Santo Domingo, era un referente en aquella época en la psiquiatría española. Fue mi maestro y yo muchas de las cosas que sé las he aprendido de los pacientes, otras de maestros como el profesor Santo Domingo y otras estudiando, ¿no? Y entonces, bueno, continué, luego ya mi periplo ha sido, pues terminé la residencia. La mayor parte de veces que he trabajado en centros de salud mental, como casi nadie le gustaba el tema de las adicciones, y a mí sí, pues yo pedía y me las dejaban. Y bueno, luego me hice profesor, me vine al 12 de octubre y bueno, y he continuado, ¿no? Entonces, quizá una de las mejores cosas que me ha pasado, Luis Miguel, es que en el 12 de octubre con el antiguo jefe y buen amigo mío, Miguel Ángel Jiménez Arriero, Miguel Ángel me dejó organizar el programa de tratamiento del alcoholismo, ¿no? Cosa wow. que, digamos, le agradeceré siempre, ¿no? Y eso posibilitó que, porque claro, una cosa, Luis Miguel, es cuando uno tiene una consulta donde tiene pacientes, ¿no? Y hace unas terapias, pero cuando tu jefe te permite organizar el programa, tienes que intentar pensar a lo grande, ¿no? Y eso está muy bien, pero también es una responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues intenté organizar un programa que lo hemos ido mejorando y hasta hoy. Hay un asunto, Miguel, que lo he escrito recientemente y también lo he hablado. Durante muchos años, Luis Miguel, yo me he dedicado quiero utilizar el pasado, me dediqué a estudiar la enfermedad de la adicción al alcohol. Y hice, pues lo que en aquella época, estoy hablando de los años 80, 90,
había que hacer, ¿no? Pues la eficacia de unos tratamientos farmacológicos, tratamientos psicoterapéuticos, los marcadores biológicos que predicen o no predicen, las recaídas, este tipo de cosas. Pero llegó un momento en que me di cuenta que esa investigación estaba bien, porque me permitía tener proyectos de investigación, pero me dejaba un poco vacío, es decir, vale, la enfermedad, pero me di cuenta de que conocía muy bien la enfermedad, pero conocía poco a los pacientes. Y en los últimos 15 años me he dedicado a investigar otras cosas que también son investigación, pero que tienen que ver más con los pacientes. Entonces, en estos últimos 15 años, pues el programa de tratamiento del 12 de octubre está muy orientado a lo que es la recuperación. O sea, no solamente a dejar de beber, a ver qué receptores o qué biomarcadores predicen o no predicen, sino completar o intentar completar en los 2 años que dura nuestro programa qué es la recuperación. Y esto es lo que, digamos, he estado haciendo durante estos años, Luis Miguel. Me encanta la manera en que lo has explicado, Gabriel, sobre todo en toda esa transformación hacia lo que yo entiendo, pues un modelo biopsicosocial, ¿no? Hacia el, vale, más allá de la parte totalmente cerebral o hormonal de la adicción que supone el consumo de alcohol en la vida de esta persona, qué funciones psicológicas cumple y, por supuesto, dejar el alcohol es el primer paso o uno de los primeros pasos, pero ¿qué más tiene que ocurrir en la vida de una persona para que aprenda a vivir sin necesidad de volver al alcohol? De nuevo, que el alcohol pues estaba cumpliendo algún tipo de función psicológica para esa persona. Relacionado con esto que has explicado, Gabriel, me gustaría preguntarte, a lo largo de los años también ha ido cambiando mucho la narrativa sobre el alcohol. Desde hace unos cuantos años hay muchas instituciones médicas de salud que ya no dicen una copita de vino al día es buena para el corazón, sino que están directamente diciendo lo mejor es no beber alcohol, lo mejor, la única dosis segura de alcohol es 0. Claro, cuando yo digo estas cosas en redes sociales, pues mucha gente me dice, no, tú eres psicólogo, tú no puedes hablar de estas cosas, ¿no? Porque también la gente está muy acostumbrada a que pues muchos médicos a lo largo de los años se han dicho, una copa de vino al día es buena. Y háblanos un poco de este cambio de narrativa por parte de las instituciones médicas, la evidencia científica y tal. Mira, cuando yo estudiaba en Valencia, el catedrático de cardiología, que fue el primer catedrático de cardiología, él era internista, entonces recuerdo que nos decía, cuando explicaba el tema del corazón y los problemas de las enfermedades cardiológicas, de las coronarias, recuerdo que en aquella época él decía una frase y es, miren, el alcohol es un vasodilatador coronario. Entonces, no es malo, decía. Lo que pasa es que hay que elegir tomar un buen alcohol. Yo, decía él, elijo tomar un whisky, un buen whisky. Y les aconsejo que esa es una buena práctica. Entonces, te estoy hablando del año 81, ¿no? Es decir, de aquel entonces, que era, pues hubo muchos estudios que, de alguna manera, pagados por las alcoholeras, Luis Miguel, ¿no? Sí. Había muchos estudios donde intentaban demostrar que el consumo moderado era bueno para la salud. Y lo consiguieron demostrar porque hicieron pues un poco de trampa, ¿no? Es decir, que cogieron una población muy importante en Estados Unidos y los evaluaron en función de los problemas cardiovasculares que tenían y la cantidad de alcohol que consumían. Bueno, lo que se dieron cuenta era que aquellas personas que no bebían nada eran abstemios, abstinentes. Luego estaban los que bebían un poquito, beber moderado, y luego estaban los que bebían por encima, en aquella época todavía no estaba el concepto de consumo real, pero bueno, los que bebían mucho, ¿no? Entonces se veía que los que más problemas tenían eran los que bebían mucho, que luego bajaban a los que bebían moderadamente
y subía un poquito a los abstemios. Era un modelo en J, ¿no? Y entonces, para ellos era evidente, beber un poquito de alcohol es mejor que no beber y que beber mucho. Eso no era, bueno, efectivamente, dicho así, parece cierto, pero no, porque realmente en aquellas personas que se declaraban abstemios, que estaban en abstinencia, el porcentaje de personas con adicción al alcohol era muy alto. Por lo tanto, realmente lo que estaban comparando es personas que beben moderadamente con antiguos alcohólicos y personas que beben mucho, ¿no? Entonces, Así todo le esto salía la trampa. claro, todo esto, digamos, trajo, bueno, digamos, la publicidad de las alcoholeras, que si el alcohol es bueno, qué tal. Luego, cuando se han estudiado, porque claro, Luis Miguel, relacionar una patología tan compleja como son los problemas con tus coronarias, con solamente una sustancia, es muy reduccionista. Entonces, los estudios han ido ampliando. Hombre, y claro que las personas que beben con moderación también hacen ejercicio con moderación, también hacen una dieta donde, bueno, una dieta mediterránea, es decir, que hacen actividad física, por lo tanto, aquellos estudios que llevaban la orientación de demostrar que beber es bueno, un poquito, pues al final quedaron progresivamente superados por estudios más amplios que metían más variables, y hoy en día lo que sabemos es que no hay ningún consumo de alcohol que sea saludable. Es decir, que el alcohol siempre es un tóxico. Lo que pasa es que, bueno, estamos rodeados de tóxicos. Lo que pasa es que la capacidad de ese tóxico para hacernos daño depende de la cantidad de tóxico y de tu vulnerabilidad personal. Pero diré una cosa para tu programa que yo creo que es algo importante, y es que ya sabemos que, como te he dicho, el mejor nivel de alcohol, 0. Ahora, lo que sabemos es que, fíjate, la cantidad de alcohol que consume un chaval o una chavala entre los 15 y los 25 años, sin ser dependiente ni nada, simplemente sumando el número de gramos de alcohol consumidos, esa cantidad de alcohol consumido hasta los 25 años predice el número de cánceres que vas a tener a partir de los 45 o 50. Es decir, que ya sabemos que digamos, aunque uno beba con mucha moderación, sabemos que es un factor de riesgo para más de 14 cánceres. Y también las mamás que están embarazadas y que antes se decía que hombre, que cerveza, no pasa nada y tal, bueno, pues también sabemos que cualquier consumo de alcohol que tome una mamá que esté embarazada, ese alcohol es capaz de dañar el sistema nervioso central de ese feto que está alojado en el vientre de la madre, y ese futuro bebé, cuando nazca, tiene un daño cerebral que se llama síndrome alcohólico fetal, que no significa que nazca con síndrome de abstinencia, lo que significa es que ese alcohol ingerido por la mamá dañó una parte de su cerebro, y cuando ese niño o esa niña se desarrollan, pues tienen una deficiencia que dura toda la vida, ¿no? Por lo tanto, fíjate cómo han cambiado los tiempos, Luis Miguel. Y ahí has dicho una cosa, es, como psicólogo, claro que estás capacitado para decir lo que tienes que decir. ¿Por qué? Porque eres un hombre de ciencia y porque has leído, y por qué no lo vas a poder decir. Ya sabes, hoy en día en internet la gente cree que puede decir lo que le dé la gana y bueno, es una cosa, gente que no sabe ni tiene ni idea ni tiene conocimiento y se permite hablar de temas extremadamente serios de salud y luego pues últimamente me refiero, se está incluso atacando a sanitarios en internet por simplemente hablar de la evidencia científica sobre todo tipo de temas, ¿no? Estamos en una época rarísima. Volviendo al tema, por cierto, me ha encantado de nuevo tu explicación, ¿no? Hablando desde los experimentos y, bueno, la historia, toda esta narrativa sobre el alcohol saludable a lo largo de los años. Muchas gracias, Gabriel. Voy a definitivamente pues, utilizar ese clip, ¿vale? Un montón entre mis seguidores. Te quería preguntar también desde tu experiencia clínica, ¿cuál suele ser para ti la línea roja, entre comillas, que separa pues, un consumo recreativo de alcohol y ya pues, una dependencia o un consumo más problemático de alcohol?
Mira, yo suelo utilizar el término enfermedad, Luis Miguel. ¿Por qué? Entiendo. Porque sé que hay veces que a la gente no le gusta, pero yo soy médico pero no solamente porque seas médico digo esto es una enfermedad, sino porque la mayor parte de personas, todos los que vemos en la consulta y está en nuestro programa, todos, desde mi punto de vista, tienen una enfermedad que se llama adicción al alcohol, ¿no? Pero voy a entrar en lo que tú me dices. Desde que empezamos a beber en la adolescencia es una época muy bonita, pero muy compleja, porque tenemos la obligación como adolescente de buscar, experimentar, tener autonomía, separarme de lo que me dicen mis padres. Pero por otra parte también, jolín, se te caen muchos mitos, ¿no? La idealización que tú tenías de los padres. En la adolescencia te notas transformado, los granos, pues no me gusta el pelo, es decir, que es una época donde hay sales o estás en una especie de punto intermedio donde hemos dejado atrás una infancia que había cosas que nos gustaban porque nos sentíamos protegidos, nos sentíamos acogidos, donde teníamos muy pocas responsabilidades y ahora, y es que incluso si no sabemos ni quiénes somos, ni qué queremos ser, y están todas las responsabilidades que están ahí. Entonces, esa es una época donde, teniendo en cuenta las inseguridades que todos tenemos, por lo menos yo, ¿no? Como adolescente, ¿no? Pues claro, si encima tus amigos, tus amigas, parece que hay que beber porque beber es cosa de adultos, ¿no? Entonces, claro, el alcohol tiene tantos efectos, Luis Miguel, que es muy improbable que no dé con algo que te hace falta. Que soy tímido, me quita la timidez. Que estoy con ansiedad, me relaja momentáneamente. Que estoy rayado, me quita... Es decir, entonces utilizamos el alcohol, vemos que nos permite estar en el grupo, ya soy uno más de vosotros, ya bebo como vosotros, ¿no? Aparte, como cuando éramos niños, veíamos que nuestros mayores bebían y se lo pasaban bien y ya sin haber probado el alcohol, ya sabemos lo que nos va a producir y es algo positivo. Aún sabemos muy bien pero algo positivo. Entonces, la línea roja que, como tú dices muy bien, separa el consumo recreativo de el primer paso para la adicción es cuando empezamos a consumir el alcohol para aliviar las llamadas emociones negativas o desagradables. Es decir, cuando nos damos cuenta de que en esta reunión con mis amigos prefiero estar un poquito entonado porque así ya... ha habido pacientes que lo que me han dicho es, Gabriel, es que yo cuando empecé a beber, yo me daba cuenta que con el alcohol era quien yo quería ser. Esa persona que por mis inseguridades no me acababa de cuadrar, pero con el alcohol lo podía ser, ¿no? Entonces, la línea roja, que como tú has dicho muy bien, que separa el consumo recreativo de la adicción, es empezar a beber por refuerzo positivo, ¿no? Para aliviar, porque luego, ¿qué es lo que ocurre? Pues como somos animales que aprendemos muy bien, si yo he aprendido que el alcohol alivia mi tristeza y hoy estoy un poco preocupado, bueno, y entonces me doy cuenta de que mi tristeza y mi preocupación y me quita las rayaduras. Y cuando estoy con chicas soy capaz de sentirme más poderoso, más desinhibido. Entonces empezamos a generalizar el consumo y llega un momento, que ya estamos en el camino de la adicción, llega un momento, Luis Miguel, donde notamos algo raro. Es decir, cuando tú les preguntas a los pacientes en qué momento sintieron que entre el alcohol y ellos había algo raro, ha habido personas que me han dicho, pues mira, tenía yo 25 años y yo ya bebía bastante, me dijo uno, y una tarde estaba preocupado porque al día siguiente tenía que cantar un tema y
abrí una botella de ron, me eché un vaso y me produjo algo que jamás lo había notado antes. Y me di cuenta que eso era raro. Me había gustado y luego ya apareció las pérdidas de control. Es decir, que hay veces que la gente empieza a beber y a partir de la segunda o de la tercera ya comienza a no poder parar. Hay gente que lo define como siento un impulso interior o un calor en la boca, ¿no? Y en ese mismo contexto aparecen también, Luis Miguel, las críticas de tus amigos. Joder, el otro día, macho, vaya la que liaste. O incluso de tu familia, cómo viniste el otro día. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que cuando nos llaman la atención por una crítica de estas, lo primero que hacemos es negarlo. No sería para tanto. Vale, lo negamos. Pero dice, bueno, igual tienen razón. Venga, voy a estar 2 semanas sin beber. Y Luis Miguel, estamos 2 semanas sin beber y nos sentimos que no pasa nada. Y decimos, lo controlo, voy a intentar beber más despacio de otra manera. Y así es como progresamos hasta que llega un momento, Luis Miguel, donde quien dirige la conducta ya es el alcohol. ¿Hasta qué punto es el alcohol? No solamente hasta el punto de utilizarlo para quitarme las emociones desagradables que tengo, sino porque, oye, el viernes hemos quedado a cenar con Antonio y Pepa. Y dices, qué rollo, yo prefiero que quedemos con Juan y Manuel. ¿No quieres que...? No, son unos rollos. Y realmente, aunque ha sido en 0, esa decisión, pero esa decisión la has tomado porque las personas con las que ibais a quedar para cenar no beben o beben muy poco, son un aburrimiento para ti y has optado por la otra conducta porque entre las dos, esta última te apetecía más porque allí estaba el alcohol. Es decir, que ya no solamente que utilizas el alcohol para quitarte las emociones negativas, sino anticipas qué puede pasar si estoy en tal o cual sitio y te decantas, decides por estar con o en los lugares donde hay alcohol. Ese sería, digamos, todo el camino que hace una persona desde que empieza a probarlo cuando era un crío o una cría hasta que acaba. Y luego ya vienen más complicaciones y entonces ya pides el tratamiento o con el psicólogo, con el psiquiatra, con el médico. Me encanta cómo has explicado, Gabriel, sobre todo ese especial énfasis en las funciones psicológicas que cumple el alcohol para cada persona. Me siento más atractivo cuando tomo alcohol, siento que se me olvida la ansiedad social cuando tomo alcohol. Y cómo esto va avanzando a lo largo de los años, cómo uno se va acostumbrando a que el alcohol sea la principal herramienta para lidiar con los momentos difíciles del día a día. Y uno va formando rituales, uno se acostumbra a tener que tomarse una cerveza al volver a casa de trabajar o todos los viernes, porque si no, ya empieza a anticipar que se lo va a pasar mal. Y esto además creo que conecta muy bien con la siguiente pregunta que te quería hacer, Gabriel. La dependencia del alcohol muchas veces va acompañada de otros trastornos, ya con mayúsculas, trastornos de la ansiedad, depresión. Háblanos un poco de la patología dual, de cuando los problemas con el alcohol van acompañados de otros problemas psicológicos también serios. Mira, también te lo voy a decir, primero porque hemos compartido orígenes de nacimiento, de tu padre por lo menos, y formación. Mira, a mí el término patología dual no me gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de pacientes que yo he visto en mi vida tenían comorbilidad psiquiátrica, ¿no? El término dual es un término que lo introdujo un buen amigo mío aquí en España, el profesor Miguel Casas, porque era una manera de hacerle ver a los otros compañeros que este paciente del que estaban hablando tenía una adicción y otro trastorno mental, ¿no? Entonces, son duales, ¿no? Bueno, en el fondo, estos pacientes suelen tener 1, 2, 3, 4 y 5 patologías, ¿no? O más. Pero bueno, el término dual, a mí me gusta más hablar de comorbilidad, pero bueno, sé lo que quieres decir, ¿no? Por ejemplo,
desde que yo empecé a trabajar en los años 80 con personas con adicción al alcohol, ahora la comorbilidad psiquiátrica de sus otros trastornos mentales ha variado de manera importante. Antes, fundamentalmente, el alcoholismo en la mujer estaba muy oculto y habitualmente solía esconder inseguridades, problemas de ansiedad. Era una adicción que empezaba en épocas quizá tardías, pues a partir de los 40 años, ¿no? Asociado pues con épocas de su vida donde sus hijos ya no las necesitaban tanto, pero desde la incorporación de la mujer al mundo del trabajo esto ha cambiado y ahora prácticamente en las grandes ciudades es un varón y una mujer. En este momento los trastornos mentales que son más frecuentes en nuestra consulta son, primero, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que aparece casi en el 20% de las personas que están en nuestro programa de tratamiento. Luego, todos los trastornos de personalidad, en concreto lo que se llamarían los trastornos límite de personalidad, que son personas muy impulsivas, que muchas veces tienen muchos vaivenes emocionales y el alcohol lo han utilizado para intentar modular, regular esos vaivenes emocionales y también por la impulsividad. Luego, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos depresivos, una especial atención a los pacientes que están diagnosticados de trastornos bipolares, que el trastorno bipolar, para quien nos vea, Luis Miguel, no es que hoy estoy por la mañana de buen humor y por la tarde de mal humor. No, hombre, el trastorno bipolar consiste en que paso periodos de meses muy mal, muy deprimido, sin salir de casa, no me aseo, no me arreglo, tengo ideas de suicidio a veces y después de meses me recupero y luego tengo periodos que vienen a durar 3, 4 semanas, un mes, quizá como mucho 2 meses, donde estoy especialmente activo, eufórico, con buen ánimo, apenas duermo, no tengo necesidades ni de comer ni de beber porque me encuentro especialmente bien. Eso es un trastorno bipolar. Y luego, como te decía, luego ya hay un abanico de otras personas que tienen otros trastornos mentales que son menos importantes en la sociedad, pero que en ellos también, porque fíjate, Luis Miguel, el hecho de que uno tenga un trastorno mental es un factor de riesgo, pues es un factor de riesgo para que pruebes el alcohol y para que te das cuenta de que como el alcohol es capaz de modular, si tú lo utilizas para ello, determinados estados emocionales, pues el riesgo de que te enganches es mucho mayor. Se usa casi como automedicación, ¿no? La persona nota que a corto plazo pues el alcohol hace que note menos ciertos síntomas de lo Sí, otro. incluso, fíjate, hay veces que uno lo utiliza por aliviar determinadas alteraciones emocionales y otras veces, si te das cuenta, muchas personas con enfermedad mental, lo que llamamos trastornos mentales graves, estoy hablando de personas con esquizofrenia, trastornos bipolares, algunos trastornos de la personalidad donde la característica son las paranoias. Estas personas hay veces que están tan aisladas por su enfermedad mental, con tanto estigma, que si utilizan el alcohol de manera frecuente, pueden convivir con otras personas que también utilizan alcohol de manera frecuente, que son con personas que tienen dependencia por el alcohol. Porque en el fondo para ellos es menos estigmatizante beber mucho y que me llamen borracho que no beber nada y que me llamen loco. Entonces, ese es otro de los motivos también por el que se sienten más cómodos en un lugar que en el otro. Qué buena, qué buena. Y además, me alegro mucho de la puntualización que has hecho sobre el trastorno bipolar, porque desgraciadamente, pues, culturalmente hay muchas personas que lo utilizan simplemente, cambias de humor, cambias de ideas, que estás bipolar, y no, por favor, no utilicéis esa palabra, porque es algo mucho más serio, mucho más complejo. Lo siguiente que quiero preguntarte, Gabriel, es,
por supuesto, el alcoholismo o los problemas con el alcohol afectan al entorno familiar, más allá de la persona, en su esfera individual. Desde tu experiencia, ¿cuáles suelen ser los daños más persistentes en los familiares o personas del entorno? Te voy a contestar a esto, pero después no se te debe olvidar preguntarme por qué beben si saben que les perjudica. Pero bueno, vale, entonces, efectivamente, la dependencia por el alcohol es una patología que afecta a toda la familia. A la pareja, bien estés casado con una señora o con un señor, a la pareja. Cuando la pareja se da cuenta, o el padre o la madre, pero cuando se da cuenta de que uno está teniendo, bebe mucho, le ha cambiado el carácter, entonces te da un toque de atención. Y en ese toque de atención, la persona que está teniendo problemas con el alcohol intenta en casa no beber o beber menos. Y ese toque de atención que está, digamos, sale de que estoy preocupado, preocupada por ti, de mi estado de hipervigilancia, de alerta, da resultado durante días o semanas. Por lo tanto, refuerza mi conducta de que tengo que estar alerta para que mi marido, mi mujer o mi hijo no beba. Al cabo de semanas, tu marido, tu mujer o tu hijo vuelve a beber. Y entonces estas parejas creen que la culpa ha sido suya por no estar atentas, por no haberse ido. Y entonces, ¿qué les lleva a esto? A seguir estando más atentas todavía. Y entonces empiezan a hacer rayas en las botellas de la bebida. Cuando llegas, se acercan para darte un beso, no, se acercan para olerte, ¿no? Y entonces el otro o la otra empieza a tomar medidas para que no te descubran, ¿no? Y esto en las parejas o en las familias genera un cuadro que no es una patología, porque digamos, son alteraciones de conducta que tú desarrollas por la enfermedad del otro, que a veces se le llama, o se suele llamar codependencia. Ajá. Y realmente esta persona codependiente lo pasa muy mal porque abandona todos sus objetivos, todas sus metas y prácticamente su leitmotiv es intentar que la persona que me preocupa que no beba. Y abandonas no solamente a tus hijos, en el sentido de que pasan a tener, vale, sí, os quiero, me preocupo, pero primero papá, que es el que tiene problemas con el alcohol, ¿no? Y esto les lleva, pues, generalmente a pensar que son ellas o ellos los responsables de que tú no bebas. Y esto, al final, ese fracaso, pues les lleva a tener problemas de ansiedad, problemas depresivos. Y fíjate, esta enfermedad es tan cochina, Luis Miguel, que van al médico y no le dicen que están así porque su marido o su hijo están bebiendo. No, hay problemas en casa. Y luego, ¿qué pasa en los hijos? Pues en los hijos, si se encuentra un hijo que papá está más pendiente de la bebida que de mí, mamá está más pendiente de papá que de mí, pues cada hijo intenta desarrollar una serie de conductas que le permitan sobrevivir en ese sitio donde la norma es: de esto ni se habla, de esto no os podéis quejar y de esto no os fiéis de nadie, porque nadie va a entender lo que pasa aquí en casa. Por lo tanto, son críos y crías que bajo ese secretismo de que esto no se, pues muchos de ellos adoptan una posición de rebeldía frente a lo que pasa en casa y son pues los más rebeldes de la familia. Incluso a veces esto les lleva a beber por rebeldía, porque ¿por qué no voy a beber? Si mi padre bebe, yo también bebo. Bueno, aparte, yo, como le pasa a todos los hijos de personas con adicción, a mí esto no me va a pasar porque yo ya sé de qué va esto, ¿no? Luego está en la otra posición, la de que como veo que en casa papá está con lo que está y mamá está, pues yo voy a ayudar. Y entonces me convierto en no solamente la hermana mayor de mis hermanos, sino que me convierto en la mamá que no está, porque la mamá está pensando y ocupándose de papá, ¿no? Luego está el otro hijo o hija
que no quiere líos y que intenta pasar desapercibido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces hay veces que va un poco por casa, siempre le llaman el ausente, ¿no? Parece que uno no se quiere comprometer, pero es la estrategia que uno ha elegido para poder sobrevivir en esta familia. Y luego está la de el hijo o la hija que son sumisos y que hay que obedecer, hay que hacer todo lo que dicen. Bueno, pues estos patrones de conducta nos dejan secuelas no solamente cuando somos adolescentes, sino también cuando somos adultos, ¿no? Entonces hay manuales de cuáles son los problemas psicopatológicos, psicológicos, psiquiátricos que tienen los hijos y las hijas de las personas con adicción al alcohol. Es decir, que tristemente son muy numerosos, Luis Miguel. Son muy numerosos. Es una de las cosas más dolorosas el tener a pues un familiar con problemas de adicción que no admita el problema o que no quiera dejar de beber, etcétera, etcétera. Y muchos familiares se queman muchísimo a nivel psicológico. Me pediste hace un rato, Gabriel, que te preguntase después por qué beben, por qué siguen bebiendo si saben que les perjudica. Mira, es que te lo quiero contar. Acabo de terminar mi segundo libro. El primero lo dediqué a las familias y el segundo, como no me he muerto, el segundo, porque el primero creí que me moría y por eso escribí un libro que le debía a una paciente mía, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente de mi cáncer estoy muy bien y me ha permitido escribir este segundo libro y está dedicado a los pacientes. Y cuando digo dedicado... mucho por ti, Gabriel, me alegro mucho por ti. Y cuando digo dedicado a los pacientes significa que he cogido testimonios de los pacientes de los que yo he aprendido para ponerlos en primer lugar. Y yo lo único que hago es explicar por qué a los pacientes les pasa lo que dicen que les pasa, ¿vale? Entonces, tú dices, ¿por qué la mayor parte de las personas dicen, pero doctor, pero si yo sé que soy alcohólico, pero si yo sé que me perjudica, pero no lo puedo evitar, ¿no? O cuando las familias dicen, es un vicioso, si sabe que le perjudica, ¿por qué bebe? Bueno, ¿por qué beben? Lo que la gente no sabe es que cuando uno ha desarrollado la adicción al alcohol y está delante de una lata de cerveza, de la botella de la que bebía, o se acerca a ese bar, las señales asociadas a tu consumo de alcohol en una persona con adicción provocan un estado de alerta. Y ese estado de alerta, de estrés, genera una liberación de cortisol, que como sabes muy bien es la hormona del estrés. ¿Qué es lo que hace el cortisol? El cortisol, cuando entra, digamos, sale de nuestras glándulas suprarrenales, el cortisol le avisa al cerebro de que algo que no nos gusta mucho está ocurriendo y hay que poner en marcha una situación para escapar. Es decir, estar frente a las señales de alcohol nos estresa. Y como nos estresa, es verdad que la mayor parte de dependientes por el alcohol tienen un estrés crónico, uno a veces no se da cuenta de que estoy delante de la botella y me estoy estresando. Pero en el fondo, biológicamente, fisiológicamente, hay un estrés. Y eso facilita que el sujeto, si está frente a la botella, beba. ¿Qué ocurre cuando una persona dependiente del alcohol bebe? Aparentemente me calmo un poco mi ansiedad, pero vuelvo otra vez a poner en marcha el eje del estrés. Es decir, más cortisol. El cortisol, como es una alerta, más deseos. Pero esa pequeña cantidad de alcohol, Luis Miguel, como nuestro cerebro, que es el que dirige nuestra conducta a medio y largo plazo, es nuestra corteza frontal, que es la parte más nueva, las primeras neuronas que se bloquean o se inactivan como consecuencia del alcohol son estas. Por lo tanto, si estas ya no inhiben, si ya no controlan, quien se queda libre de todo bloqueo es nuestro cerebro límbico, que se encuentra en una situación donde nuestras
corteza frontal ya no controla nada. Y sin embargo, en ese cerebro límbico, los continuos input, que es, oye, como estoy bebiendo y estoy frente a las imágenes de alcohol, eso genera más estrés, más beber, más estrés y más beber. Por eso algunas personas pierden el control de la bebida, porque, es decir, ¿por qué no se sacian si el alcohol es un sedante? No se sacian porque con cada exposición al alcohol y porque con cada consumo de alcohol, el alcohol, como es un tóxico, genera esa liberación de cortisol que les estresa y les estresa y les estresa. Y esta es la gran paradoja, Luis Miguel, ¿no? Cómo un dependiente del alcohol utiliza el alcohol para tranquilizarse cuando en el fondo lo único que está consiguiendo es estresarse más y más. Por eso ellos no son conscientes de si sé que me perjudica, ¿por qué bebo? Bueno, pues porque utilizas esa pequeña cantidad de alcohol para tranquilizar un estado de ansiedad que ya es crónico por tu dependencia y esa pequeña cantidad pone en marcha todo el circuito del estrés, por lo tanto, a continuar beber, porque cuanto más alcohol bebo, más estrés tengo, más alcohol, más estrés tengo y encima con la desgracia de que el alcohol ha bloqueado mis neuronas que serían capaces de decir para y ya no podemos parar. Totalmente. Muchas personas creen que tomarse una copita de vez en cuando les ayuda a relajarse, pero la evidencia científica nos muestra que a más consumo de alcohol, más van a empeorar muchos síntomas de ansiedad, de estrés, de cualquier tipo de problema. Volviendo al tema de... Y es más, primero, Luis Miguel, una cosa para tus seguidores. Hay veces que algunas personas que se dedican al tratamiento de pacientes con adicción al alcohol, lo que les dicen es, hombre, si tú, la curación de esto debería ser, le dicen, ser capaz de ir a un bar, tú te pides una Coca-Cola, tus amigos que se piden un cubata y tú aguantas allí porque es lo normal. No, mira, eso no es lo normal. Eso es una... decir eso es de ser o un indocumentado o ser un perverso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso no es la recuperación de una persona con alcoholismo. Lo estás poniendo ante los pies de los caballos. Lo que pasa es que la gente se queda con la idea de que si a mí el psicólogo me ha dicho que si le tengo miedo a entrar al ascensor, tengo que entrar en el ascensor y aguantar, pues yo con el alcohol hago lo mismo. No, no es lo mismo, porque el ascensor lo tienes ahí y tú tienes miedo a entrar y tu decisión es entro y me acojono o subo por las escaleras y me tranquilizo y eliges entrar y te acojonas. Y cuando tú estás frente a la bebida, lo que te dice tu cerebro límbico es acércate, acércate. Y lo que te dice tu cerebro racional es aléjate que la vas a cagar. Entonces, lo que, igual que en las fobias le haces caso a tu cerebro racional y entras al ascensor, aunque te asuste, en el alcoholismo tienes que hacerle caso a tu cerebro racional y aunque te moleste alejarte y te genere, estás haciendo lo correcto, es decir, no hacerle caso a tu cerebro límbico. Por eso, aplicando el aprendizaje, yo no sé cómo hay personas que pueden decirle a los pacientes, tú ya llevas un año sin beber, tú ya estás curado. Esta es una enfermedad. Nosotros hemos publicado hace muy poco y te dejo que la siguiente pregunta, y es que a los pacientes dependientes del alcohol, cuando ya habían decidido hacer nuestro programa, los poníamos delante de una cámara, de una pantalla donde veían imágenes o de alcohol o neutras. Y les cogíamos 2 electrodos en el auricular y cuando estaban viendo esas imágenes, a través de unos auriculares, les provocábamos una respuesta de sobresalto, un sonido. Entonces, lo que sabemos, después de muchos años, es que cuando uno está viendo una imagen agradable y te sobresaltan, ese sobresalto es menor que cuando estás viendo algo desagradable. Entonces, somos capaces de saber lo que te agrada o no te agrada algo que estás viendo en función de cómo se contraiga
tu orbicular. Entonces, nosotros a los pacientes les medíamos el cortisol salivar antes y después de este experimento, cuando decidían meterse en el programa, que llevaban 3 meses en abstinencia. Y sabían que los íbamos a reclutar 4 años más tarde. Nuestro programa dura 2 años. Luego, en esos 2 años, hicimos un seguimiento telefónico y a los 4 años les volvimos a llamar. Pues Luis Miguel, el cortisol basal salivar de esas personas que llevaban 4 años en abstinencia, quitamos a los que habían recaído, era prácticamente igual al que tenían cuando vinieron y decidieron entrar a nuestro programa. Pero la apetitividad, digamos, objetiva, no subjetiva, la apetitividad medida por cómo tu reflejo digamos, la contracción del orbicular, ¿no? Pues tu apetitividad era la misma. Por lo tanto, lo que conseguíamos es algo que nos decían los pacientes, y es que, doctor, yo, aunque lleve 5 años sin beber, yo sé que si me expongo, paso 2 noches mal. Entonces, conseguimos demostrar lo que nos cuentan los pacientes y, de alguna manera, desactivar esta charlatanería, ¿no?, de que tú ya estás curado y tú ya puedes beber como una persona normal. Vamos con la siguiente pregunta, Miguel. Gabriel, compañero, me encanta que hayas hablado de esto. Es otra batalla que yo llevo librando unos cuantos años, porque me encuentro con muchos compañeros y compañeras psicólogos que creen que las adicciones se pueden tratar con exactamente la misma lógica que otros problemas psicológicos, por ejemplo, una fobia. Bueno, pues ya llevas un tiempo sin beber, pues ya puedes beber y ahora contrólalo. No, a ver, no. Ahora que la persona ha conseguido estar un tiempo sin beber, no tiene que volver a adaptarse a un entorno, un estilo de vida que promovía el alcoholismo. Porque un signo de recuperación tiene que ser que la persona vuelva al bar con sus amigos. A lo mejor el signo de recuperación es que la persona aprenda a vivir su vida, a disfrutarla sin tener que ir al bar, sin que eso sea el centro de reunión de su vida social. Totalmente, y que aprenda a salir a hacer senderismo, salir a tomar un café con alguien. Porque tenemos que ver como signo de recuperación volver a empujarle al mismo estilo de vida que le hundió en el alcoholismo en cierto momento. Y yo muchas veces les cuento a muchos de mis pacientes de terapia, el hecho de que estés cambiando tu estilo de vida, estés haciendo cosas completamente distintas a lo que hacías hace años, es buena señal, significa que estás aprendiendo a encontrar otros reforzadores diferentes. Entonces, ¿quién dice que para ser feliz tengas que volver al bar con los amigos de siempre? A lo mejor la recuperación es que o cambies de amigos o aprendas a llamar a esos amigos para quedar a salir con la bici en lugar de ir al bar. Pero me encanta que hayas nombrado ese tema de esa manera, porque creo que hay compañeros de salud mental que están haciendo muy mal trabajo por ignorancia, pero que están haciendo muy mal trabajo intentando pues empaquetar las adicciones como si se pudieran tratar con la misma lógica que otros problemas de salud mental. O sea que, chapó. Pero fíjate, esto que tú y yo estamos de acuerdo, dentro digamos, el concepto de recuperación, cuando le preguntamos a los profesionales, ¿no? Pero nosotros les hemos preguntado a los pacientes, hemos utilizado una serie de entrevistas que vienen de un autor americano, Cascutas, ¿no? Y para intentar ver en qué consiste lo que los pacientes piensan de la recuperación. Pues de casi 300 entrevistas, el 7% piensan que recuperarse es no beber y mantenerse en abstinencia. Pero el 83% restante consideran que no beber es, perdón, que la recuperación es, desde luego, no beber, saber afrontar mis emociones desagradables sin el alcohol, estar con gente que valore lo que me está ocurriendo, ser capaz de anteponer mis valores al tema del consumo. Entonces, de ese 83%, la mitad se quedan ahí y la otra mitad habla de la espiritualidad, ¿no? Porque muchos de ellos estaban en grupos de alcohólicos anónimos. Todo aquello de lo que te estoy contando, que esto fue hace más de 5 años, aunque aún no hemos publicado el concepto de recuperación en los profesionales, pero aún no hemos publicado el de los pacientes, que te he contado los resultados de manera muy, muy breve. Esto, de alguna manera,
veníamos albergando en el programa del 12 que teníamos que intentar completar el programa con algo científicamente comprobado, ¿no? Entonces, sabíamos que la primera parte de la recuperación, como tú dices muy bien, tiene que ver con ver qué estilo de vida es el que me permite no beber, es decir, ver personas, espacios donde, bueno, eso es una putada porque lo pasan mal, coño, porque como tú dices muy bien, es que hay veces que uno se da cuenta de que los sábados por la noche no puedo salir con quien salía porque todos beben mucho y ya estoy cansado de que cuando me voy a las 12 los demás dicen, vamos, menos mal que se ha ido, coño, porque nos corta el rollo. Entonces, digamos, la primera parte de la recuperación la llamamos conductual, ¿no? Y decir, bueno, ya sé como que no tengo que beber. La segunda parte de la recuperación, porque si no estoy en abstinencia, la recuperación emocional no la puedo realizar, por lo que te he comentado. Entonces, la segunda parte tiene que ver con, vale, ¿y ahora qué cojones hago? Perdón por lo de cojones, ¿qué cojones hago con mi ansiedad y con mi tristeza? Y es que la vida es tan aburrida. Entonces, hay que enseñarles estrategias técnicas de regulación emocional, donde tienen que aprender que las emociones están ahí y hay que permitir que estén y que se vayan, pero no intentar evitarlas, que es lo que hacían con el bendito alcohol, ¿no? Entonces, primero hemos conseguido la recuperación conductual, luego la recuperación emocional, pero nos faltaba algo, ¿no? Nos faltaba, ¿qué podemos, o sea, el sujeto cuando lleva 2, 3 años sin beber, ante la perspectiva de que me siento mal porque ha pasado una cosa y bebo, ¿qué puedes poner para contrarrestar a esto? Pues, Luis Miguel, eso también nos lo han enseñado los alcohólicos anónimos, es esa persona, si no le enseñas cosas, cree que tiene que elegir entre beber o estar abstinente. Y estar abstinente para ellos es muy aburrido, disfrutan poco. Pero si les enseñas a que la elección está entre beber y llevar un estilo de vida en sobriedad, y un estilo de vida en sobriedad es un estilo de vida marcado por una serie de conductas que tú has reforzado, no de manera tan rápida como con el alcohol, los has reforzado porque están basadas en tus fortalezas y guiadas por tus valores, y por lo tanto esas conductas tienen un premio a medio y a largo plazo. Entonces, lo que llevamos años trabajando y ya hemos implantado hace menos de un mes este programa de recuperación en valores. Este programa se llama Programa Ulises, porque Ulises, como sabes muy bien, cuando regresaba a Ítaca, para evitar que los cantos de sirena lo desviaran de su camino hacia su tierra natal, se ató al mástil para intentar atravesar el mar sin ningún problema. Nosotros creemos que ese mástil son los valores de los pacientes, de tal manera que la persona, si tú le enseñas a ir estableciendo a cuáles son, cómo es mi vida y cómo creo yo que debería ser mi vida equilibrada. Y vale, pues le empiezas a enseñar que para tener una vida equilibrada, coges determinadas áreas y tienen que aprender a ponerse objetivos y metas. Y se consigue. Entonces, en el fondo, Luis Miguel, lo que le estamos enseñando es que a su cerebro, a su corteza prefrontal, cuando han pasado una serie de años, cuando tienen que decidir si bebo o no bebo, no es entre si bebo o la abstinencia, es si bebo o mi estilo de vida en sobriedad. Y es un estilo que está claramente recompensado por una serie de conductas reforzadas a medio y largo plazo con tus valores. Y ese es, digamos, ha sido la culminación del programa del 12 de octubre, recuperación conductual, recuperación emocional y recuperación en valores. Me encanta todo esto tan
Bueno, en consonancia con terapia, aceptación y compromiso, con eso que llamas espiritualidad, ¿no? Es encontrar un propósito, que la persona encuentre sentido a las cosas que hace, que no sea efectivamente simplemente un bebo o no bebo. Si no bebo, entonces vida aburrida y con inseguridades, etcétera, etcétera, sino, vale, qué cosas son importantes para mí, cómo quiero que mi vida y las cosas que hago, las cosas a las que les dedico mi tiempo estén alineadas con mis valores, con las cosas que son importantes para mí, que a veces puede ser la familia, a veces puede ser voluntariado, puede ser ponerte metas que sean importantes para uno, que eso es lo que hace al final pues, que una vida sea satisfactoria, feliz y que la persona pues, tenga menos y menos necesidad de anestesiarse mediante el alcohol. Y me encanta que estéis trabajando tanto en eso en sus programas. Luis Miguel, que también la gente nos entienda. Estas personas, cuando llevan 5 o 6 años sin beber, pueden estar tan felices como tú o como yo. Es decir, la felicidad es momentánea. Lo que sí es cierto es que estas personas, uno, se consideran dignas, que llevaron muchos años pensando que eran escoria, se consideran dignas, se consideran que son coherentes, ¿no? Y entienden que ahora hacen la vida que ellos han elegido y es la que tienen que hacer. Y estarán tristes o agobiados o estarán como tú y como yo, porque la vida de una persona que está en recuperación no tiene por qué ser ni más feliz ni más triste que la tuya o la mía, porque en muchas ocasiones muchos de nuestros pacientes consideran que lo que les gustaría dentro de 3 años es ser tan felices como ellos eran con la bebida, pero sin beber. Y hasta que se dan cuenta de que eso no es posible, pero que, vale, no estarán como aquel recuerdo que ellos tienen del pasado, pero luego lo que sí vemos es que son personas que tienen coherencia, que tienen dignidad, que tienen valores y que muchos de ellos, como sabes muy bien, se dedican a estar también en grupos de ayuda mutua. Por supuesto, por supuesto. Y que, de nuevo, hay grupos de ayuda mutua que literalmente le han salvado la vida a muchas personas porque les han ayudado a llenar ese ámbito de su vida, o a ir dirigiéndose más hacia ese ámbito de su vida, de sentirse apoyados, de sentirse que forman parte de algo y volver a encontrarle sentido a ciertas cosas. La última pregunta que te quiero hacer, Gabriel, es de nuevo relacionada con la codependencia, con la relación entre el alcoholismo y luego las familias, sus seres queridos. ¿Qué le aconsejarías o qué le dirías a un familiar que tenga miedo de sacar el tema de los problemas del alcohol de otra persona por miedo a crear un conflicto, por miedo a me va a decir que no me meta donde no me llaman, etcétera? Es mejor decirlo que callarte. Si cuando está el alcohol en tu casa, si no abres las puertas para que salga, nunca va a salir de allí. La mayor parte de las mujeres y también algunos hombres con ese patrón de conducta codependiente se han instalado en ese patrón. Incluso hay veces, fíjate cómo es el asunto, Luis Miguel, ¿no? Yo he conocido mujeres que a veces dicen, ¿cómo me arrepiento? ¿Qué culpable soy? Si yo le hubiese dicho a mi marido o a mi suegra el problema que teníamos, pues a lo mejor no habríamos llegado hasta donde llegamos. Y yo le digo, mujer, pero si la culpa no ha sido de usted, ya, pero me siento culpable. Es decir, que en muchas ocasiones la codependencia te lleva a sentirte culpable prácticamente de todo. Entonces, siempre es mejor hablarlo, porque si se habla, aunque el otro se enfade o la otra se enfade, da igual, le has dicho lo que estás pensando con educación y además le estás diciendo, y es verdad, mira, yo te quiero, y yo de verdad que te quiero, pero sobrio, bebido no. ¿Y eso qué significa? Eso significa que si sigues llegando bebido a casa, nos estás faltando el respeto a mí y a nuestros hijos. Y pues si tú consideras que esa es la mejor conducta, pues también que tendré que tomar mis medidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues no lo sé, de luego pues comentarlo con tus hermanos, con tu padre. ¡No y se te ocurra! Pues entonces, bueno, hay que hablarlo, porque siempre entre el blanco y el negro hay muchos grises
que nos pueden servir para que esa persona vea, detecte que hay cosas que no están funcionando bien porque está el alcohol. Totalmente, totalmente. Me ha encantado la manera en que lo has explicado, Gabriel. Muchas gracias por esas palabras hacia pues, personas que sospechen que tengan un familiar con problemas con el alcohol. Te he tenido secuestrado ya pues algo más de una hora. ¿Hay algo que te gustaría decir a los oyentes? ¿Algo con lo que te gustaría cerrar esta charla? Bueno, que piensen que lo que van a escucharte a ti y a mí en este podcast o en este vídeo que tú nos has grabado, todo lo que hemos dicho está avalado por estudios científicos. Es decir, aquí no hay magia, aquí no hay charlatanería, aquí hay experiencia nuestra, experiencia de los pacientes que hemos tratado y hay mucha ciencia y también mucha humanidad. Maravilloso. Pues muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo. Muchas gracias a todas las personas que han estado escuchando este episodio. Dejadnos más preguntas o experiencias que tengáis en los comentarios. Y bueno, muchas gracias a todos y un abrazo. Chao, chao, chao.